Bienvenidos a todos al panel de Servicios y Empleos Verdes y Economía Circular de esta tercera convención de SEMA. Les agradecemos mucho a todos los auditores en esta convención, a participantes en esta convención, especialmente a los panelistas. Vamos a tratar de desarrollar en este panel de Servicios y Empleos Verdes y Economía Circular temas que hacen a la producción y consumo sustentable, como es el lema de la convención. Y la idea es tratar estos temas con dos empresas a nivel globales que tienen una participación importante en este tema y que a su vez tienen importantes desarrollos en Argentina, y con un especialista en lo que es transición justa. ¿Y por qué? Nos preguntamos esto. Porque entendemos que el camino hacia la producción sustentable genera cambios que se deben manejar de una manera adecuada para que produzcan el menor impacto posible en las personas, en las empresas, en los países, que muchas veces dependen de producciones que hoy no son sustentables, pero que hacen a la economía actual. Esta transformación hacia una economía y hacia una producción sustentable, una economía circular, necesariamente genera cambios. Y tenemos que poder manejar esos cambios. Además, el tema de esta producción sustentable, de esta economía circular, introduce también como desafío el tema de lo que la OIT llama empleo verde, que es ese empleo de trabajo que están relacionados con medio ambiente, pero más allá, y con una producción sustentable, pero además involucra la definición y el concepto de empleo digno, de empleo seguro. Con lo cual es un gran desafío para todos los que estamos trabajando en el tema, poder llevar adelante este cambio. Con lo cual, sin mucho más, voy a presentar a los panelistas, a los especialistas en el tema. Voy a empezar por la licenciada María Teresa Aldave, que se desempeña en recursos humanos, en reclutamiento y talent management para Latinoamérica de Veolia. Al ingeniero Diego Barahona, que es gerente de medio ambiente, de salud y seguridad, de calidad y sustentabilidad de SKF Argentina, y al magíster Juan Martín Sánchez, director de la Diplomatura de Transición Justa y Empleo Verde de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Nuevamente gracias a ustedes por participar y vamos a los temas. Yo empezaría al principio por consultarle tanto a Tessy como a Diego. Le damos la palabra a Tessy primero, si les parece, sobre por qué la industria define o decide manejarse en el ambiente de una producción sustentable. ¿Qué motiva a las empresas para trabajar en producciones sustentables? Lo mismo para vos, Diego. Así que empecemos a conversar. Vamos pensando. Gracias, Ricardo. Antes que nada, un placer estar acá representando a Veolia. Bueno, para Veolia es más que importante porque, de hecho, como bien sabés, Veolia es una empresa de servicios medioambientales donde nuestro propósito, ¿sí? Nuestra razón de ser, justamente está relacionada con la sustentabilidad, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente. Tenemos un propósito que le llamamos multifacético, ¿sí? Que lo centramos en 5 ejes: los clientes, los accionistas, la sociedad, el planeta y los empleados, ¿no? Pero para cualquiera de estos ejes de nosotros miremos, siempre con esta mirada de la sustentabilidad y la economía circular, ¿no? Entonces, para nosotros es directamente nuestra razón de ser, es nuestro propósito. Nosotros trabajamos con este lema y todas las acciones que nosotros hacemos, todos los procesos que nosotros tomamos, todas nuestras decisiones están alineadas justamente con el tema de la sustentabilidad, ¿no?
Después, si querés, podemos entrar un poquito más en detalle. Por ahí cuando hablamos a nivel planeta, te puedo hablar de la economía circular, del tema del reciclado, del manejo sustentable en general. Y después cuando ya pienso en mis empleados, pienso un poquito más en lo que hablábamos antes de los empleos verdes, ¿no? Empleos seguros, con empleados totalmente enganchados con la compañía, que entiendan nuestro propósito, que lo busquen como nosotros, digamos, ¿no? Si nosotros no tenemos empleados que están alineados con lo que nosotros queremos hacer, es difícil que lo podamos lograr, ¿no? Bien, gracias, Tessy. Entonces, Diego, si querés. Ricardo, bueno, primero agradecerles por la participación en este panel y por estar con especialistas tan importantes. En primer lugar, comentarles bueno, que SKF específicamente es una compañía centenaria de origen sueco que tiene presencia en más de 130 países y básicamente el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenibles están incluidos dentro de las prioridades estratégicas del grupo. Entonces, básicamente, justamente la toma de decisiones, como bien decía recién mi colega, básicamente atraviesan a toda la compañía. Entonces, en ese sentido, hay objetivos que se están estableciendo, metas muy desafiantes. Por ejemplo, para el año 2030 tenemos previsto para todas las operaciones de nuestra compañía, los procesos básicamente de manufactura y los depósitos, tener una huella de carbono, digamos, que tienda a lo que es el carbono cero como emisiones netas. Y para el año 2050 ahora se redobló justamente el desafío de forma tal de extender justamente el carbono cero para toda la cadena de abastecimiento. Entonces esto implica realmente tener procesos alineados, que estén enfocados específicamente a lo que es el desarrollo sustentable, y la oferta de economía circular creo que es una oportunidad importante justamente para poder cubrir necesidades que nuestros clientes están teniendo. A nivel de producto, por un lado, porque los productos que nosotros ofrecemos, básicamente en Argentina nosotros producimos rodamientos en nuestra planta de Tortuguitas y sistemas de lubricación en Rosario, básicamente apuntan justamente a poder disminuir la fricción en máquinas que requieren justamente la movilidad a partir de la rotación. Entonces, esa reducción de la fricción apunta específicamente a la reducción del consumo de energía. Y ese consumo de energía se traduce específicamente en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. A partir de esa oferta, como dijimos antes, hay oportunidades que van surgiendo, los desafíos que están presentes, digamos, ya los empezamos a vislumbrar en el cambio de perfil de nuestros clientes. Nuestros clientes piden productos y soluciones integrales sustentables, incluyendo los servicios, por lo que hemos incorporado ya operaciones vinculadas directamente con la economía circular, tales como la remanufactura de rodamientos de gran tamaño o para el mercado ferroviario, por ejemplo, hasta el momento. Muchas gracias, Diego. Esto, tanto como lo que decía Tessy, como lo que planteabas, Diego, este desafío, tanto desde el punto de vista de servicios, sustentabilidad que planteaba Tessy, como la parte energética, producir para generar menor energía, me imagino que ha generado y ha transformado parte de la producción de ustedes, parte de la forma en que se prestan los servicios y que se generan los servicios. Y esto seguramente, este proceso de cambio necesariamente lleva una transición. No es inmediato. Y ahí un poco le doy la palabra a Juan Martín para que desde su visión de especialista en una transición nos dé un poco la visión de esta transformación que se está llevando a cabo desde el punto de vista de cómo podemos llevarla y como especialista en cómo se puede desarrollar este proceso. Bueno, hola Ricardo, hola Diego, hola Tessy, muchas gracias a SEMA por la invitación. En principio quería aportar algo a la pregunta anterior que habías hecho, ¿no? Sobre por qué las empresas van hacia un modelo, hacia otro modelo de desarrollo, hacia otro modelo de economía. Me parece que van básicamente porque ahí hay realmente un nuevo mercado, se abre la posibilidad de obtención de beneficios.
Y nosotros que hacemos mucha consultoría desde la Universidad Nacional 3 de Febrero, asistiendo a empresas, sobre todo a PYME o MIPYME, para reconvertirse a este nuevo modelo, lo que vemos y lo que siempre tratamos de hablar con estas empresas es que puedan comprender que tener productos y servicios que sean más eficientes en cuanto al uso de los recursos, te va a dar mejor calidad de los productos y te va a permitir competir con productos de mejor calidad y acceder a un segmento que tal vez sea más redituable. Independientemente de esto, las dificultades para hacerlo, las dificultades de la transición son fenomenales en Argentina, ¿no? Y no es lo mismo cuando esta transición la encara una empresa multinacional o empresas grandes con respaldo, porque ellos siguen las directrices de las casas matrices, que cuando lo hacen las pymes o las MIPYMES en Argentina, ¿no? Entonces las dificultades, la escala que tienen que afrontar son muy diferentes. La transición para las pymes en Argentina es muy difícil. Las pymes, naturalmente, que son las grandes generadores de empleo, las grandes generadoras de trabajo, están siempre con el agua al cuello, digamos, apagando los incendios del día a día, y tienen pocos recursos humanos y pocas posibilidades para pensar en una transición hacia otro modelo. Y vos me preguntabas, bueno, ¿es posible la transición? Sí, por supuesto que es posible la transición, pero para que se pueda, para que esas pymes, para que esas empresas, de las cuales tenemos muchas en Argentina, puedan pensar en reconvertirse, pensar en hacer procesos más eficientes en cuanto al uso de la energía, de los recursos generales, enfocarse a nichos de mercado que tengan que ver con la producción y con el consumo sustentable, lo que están faltando un poco son los incentivos, ¿verdad? Digo, yo no encuentro ni mesas de trabajo conjunta donde todos los actores, digo, porque la transición justa al fin y al cabo es eso, ¿no? Que todos los actores puedan sentarse a la mesa para pensar estratégicamente hacia dónde ir, o cómo cambiar de este modelo de producción y consumo, que es insustentable, hacia otro modelo, que sea inclusivo, generador de trabajo, generador de oportunidades de inclusión social, bueno, hacia ese modelo y que proteja los recursos naturales. No veo mesas de diálogo en los sectores para pensar qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, no tenemos muchos incentivos, no tenemos esas mesas de diálogo, y al no tener eso, ahí falta la otra pata, ¿no? La transición justa, que es un poco la idea de no hacer cualquier transición, no pasar de un modelo hacia otro sin importar cómo, ¿no? Esa transición de un modelo a otro debería hacerse con justicia social. Ese proceso de transición justa implica que el Estado tenga que ponerse ahí, y todos los actores, a ver cómo recalificar a los trabajadores para adecuarse a las nuevas actividades productivas, cómo brindamos servicios de protección social para que los trabajadores y los sectores que quedan desacoplados de esta transición hacia un nuevo modelo no se queden sin nada. Entonces, lo que veo es esas dificultades que tenemos, pero también, y para ir cerrando y no extenderme mucho en el uso del tiempo, pensar en un futuro, en un modelo económico y social que no sea sostenible, es inaceptable, digo, no hay posibilidad. Las mediciones de todas las agencias internacionales gubernamentales dicen que si continuamos con este modelo de producción y consumo, el índice de crecimiento de PBI va a ser menor cada año, ni hablar de la crisis fenomenal climática que estamos sufriendo. Entonces, seguir en este modelo no es solución, hay que cambiar. Bueno, ahí hay que hacer una transición. Los desafíos son, y este un poco era respondiendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos esa transición? Bueno, la transición se tiene que hacer con los sectores dialogando, y también poniendo incentivos, ¿no? Porque si no hay incentivos, ¿por qué yo, que tengo una pyme en el conurbano bonaerense o en el entramado productivo de Rosario, voy a hacer el esfuerzo de sumarme a esta nueva transición de un modelo lineal a una economía circular si no tengo beneficios? ¿Por qué lo haría? No tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que veo. Y me llamo el silencio para no extenderme más en el tiempo. Excelente, Juan Martín, porque además introdujiste los temas que son de análisis, ¿no? O sea, el objetivo de este panel, en definitiva. Y la idea es precisamente lo que vos planteás, ¿no? Porque uno de los temas que venía a consecuencia, que ya lo metiste en la discusión, era cómo hacemos para que esta transición sea justa, ¿no? Y qué limitaciones tenemos para que esto sea posible.
Y me parece importante en este punto, quizás contar con la experiencia de los que ya han empezado a caminar por esta senda, ¿no? Y ahí creo que tanto Tessy como Diego me pueden dar su visión. Yo creo que ya esto de tener una visión global y haber empezado en otros lugares y en otros países a transitar esta transición nos puede aportar a cómo se puede hacer, o por lo menos tomar un ejemplo de cómo se puede hacer. Y en ese sentido, Tessy, creo que ustedes ya han empezado a caminar esa senda, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un poco levantando el punto que dijo Juan antes, el propósito de Veolia no está ahí por capricho, ¿no? Claramente se identificó una necesidad y nosotros como empresa medioambiental estamos convencidos que para colaborar justamente con el mundo y para tratar de cambiar la situación climática y ambiental y demás, necesitamos tenerlo como propósito, como razón de ser y guiar todas nuestras acciones hacia eso, ¿no? Y como también dijo antes, somos una empresa, con lo cual también esto tiene que ser rentable para nosotros, ¿no? Porque no, en este caso no somos una ONG tampoco, ¿no? Sí, por ejemplo, en Argentina es como, te diría que es un caso aparte, ¿no? Uno ve las cosas que hacemos en Veolia a nivel mundial y no digo que sean cosas que salgan fácil ni que no tengan trabas, pero sí nos pasa que obviamente cuando llegamos por ahí a Latinoamérica, y en este caso en Argentina, nos encontramos con muchas trabas que nos hacen un poco difícil, ¿no? No sé, te voy a dar un ejemplo que es la eficiencia energética, ¿no? Nosotros, un servicio que brindamos que es realmente espectacular, tenemos el Hubgrade, que es un sistema que tenemos, que es como un cuarto entero lleno de televisores y con indicadores y qué sé yo, y nosotros medimos la operación energética de nuestros clientes, ¿sí? Nosotros sentados desde una oficina con unos monitores y KPIs y demás, vemos un poquito el consumo de nuestros clientes, cómo va trabajando, si esto bajó, si esto subió, bueno, cómo puedo mejorar, si esto lo hago más eficiente, cómo me afecta por este lado, ¿no? Entonces con esto un poco la idea es hacer un buen monitoreo del movimiento energético de nuestros clientes, que ya sea un hospital, una universidad, un edificio de oficinas, y tratar de eficientizar el modelo, ¿no? Y generarles ahorros y menores contaminaciones, ¿no? Eso es espectacular, pero bueno, todo eso requiere una inversión y si hoy la energía es muy barata, nadie va a querer invertir en eso. Entonces hay todo atrás todo un mundo que no hace tan fácil. Hay ideas espectaculares, pero cuando uno los quiere implementar no son tan fáciles como en las mentes creativas, ¿no? Así que eso es un poquito hablando de las dificultades con las que nos encontramos. Y después, nosotros desde nuestro lugar, sí trabajamos por ahí, bueno, a través de AESA, un poco lo que contábamos el otro día, AESA, que es nuestra empresa de higiene urbana, sí, colaboramos por ahí con los barrios más vulnerables desde nuestro lugar, ¿no? Por ahí con nuevos servicios de desinfección en la pandemia, con mucha formación, capacitación, lo que es seguridad en el trabajo, ¿no? Colaborando con la urbanización, ¿no? Pero todo esto uno solo no lo puede hacer, todo tiene que estar atado de la mano justamente, bueno, en este caso son servicios municipales o gubernamentales, con lo cual en el Estado, pero si, aunque no lo fuera, uno tiene que colaborar con el otro lado, ¿no? Como para generar esta sinergia y esta capacitación. Nada se hace de la noche a la mañana y me parece que el tema de la comunicación y la capacitación sobre un poco lo que decíamos, ¿no? El impacto ambiental que tiene, que lo podamos medir, cuantificar, entender el impacto, ¿no? Las nuevas sociedades, los nuevos jóvenes nos ayudan mucho a empujar este tema, ¿no? A ponerlo siempre en primera plana. Cuando el problema se muestra y se explica y se entiende, me parece que es más fácil encontrar la solución, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decía Juan Martín, esto de que los diferentes actores se puedan sentar en una mesa
a ver este desarrollo, ¿no? Este cambio. Porque me imagino que, sin saberlo, pero Diego me va a contar, debe estar pasando algo parecido con el tema energético y la producción de ustedes, ¿no? Sí, la situación es similar, creo, yo coincido con lo que Tessy y Juan Martín mencionaban. Nosotros venimos trabajando fuertemente ya con proyectos de mejora de eficiencia energética en forma sistemática, tanto a nivel global como a nivel local. De hecho, desde 2015 hasta 2020 hemos logrado una reducción de un 37% de la huella de carbono relacionada con las operaciones, pero digamos, justamente, las inversiones que son necesarias, el grupo las está destinando, pero vemos esa falta, digamos, de políticas que hagan mucho más, o potencien justamente incentivos que realmente sean críticos para que más empresas se sigan sumando. Coincido con Martín, digamos, la dificultad que tiene una pyme o una MIPYME para poder sumarse es realmente crítica, porque justamente más allá de que algún cliente te exija como proveedor que vos vayas sumándote en políticas, tal como nosotros estamos haciendo ahora con nuestra cadena de abastecimiento y tratar de sumar tanto a proveedores como a nuestros distribuidores, e incluso también ayudar a clientes justamente a mejorar a través de soluciones su eficiencia en sus aplicaciones productivas, realmente tiene implicancias que son complejas, ¿no? Creo algo importante para sumar es justamente que este proceso implica una transformación cultural, ¿no? Entonces esta transformación cultural requiere un esfuerzo muy importante que las empresas como Veolia, SKF, están haciendo un esfuerzo importante en cuanto a transmitir la información, tratar de explicar justamente a nuestros integrantes de cadena de abastecimiento, distribuidores, clientes, en qué estamos trabajando, cómo puede aportar digamos, la adopción de los conceptos de desarrollo sostenible y la economía circular a la optimización de sus procesos e incluso también, como Juan Martín planteaba, generar oportunidades. Los clientes están buscando, y esto, digamos, en función del marco, del contexto que estamos teniendo, se han generado problemas que son críticos y que realmente, de alguna forma, aquellos que no se resistían justamente a la adopción de la economía circular, ahora ven una oportunidad. Esto, por ejemplo, es en relación a los costos asociados a la logística, o básicamente el proceso de logística, que en función digamos, de la pandemia y todas la secuencia colateral, generan problemas muy importantes para la cadena de abastecimiento. Entonces, por ejemplo, algún producto que clientes pedían en relación y lo contaban en el proceso pre-pandemia dentro de los 3-4 meses, ahora ese mismo producto lo pueden recibir en más de un año, con lo cual se torna inviable justamente ese reaprovisionamiento del material y a su vez también conservar stocks más importantes generan un costo económico que realmente hace inviable la operación. Entonces, ahí se replantean su modelo de negocio, su modelo de operación y buscan alternativas justamente para poder potenciar oportunidades para poder ampliar el ciclo de vida de los productos, por ejemplo, a través de servicios, a través de soluciones, y la reparación, la remanufactura, como son procesos que estamos corriendo nosotros y estamos desarrollando también alianzas con distribuidores justamente para poder potenciar esa oferta, se traduce justamente en una oportunidad muy interesante, ¿no? Entonces, por un lado, es esa oportunidad reconocerla, ver que hay posibilidades de poder ser más competitivos justamente y el mercado y lo que es competencia y en lo que tiene que ver con la optimización del uso de recursos es absolutamente crítico para subsistir y para poder desarrollar su negocio, su actividad, es algo absolutamente relevante. Entonces, esa provisión de información, que la gente vaya entendiendo justamente cuál es el valor agregado que tanto el desarrollo sostenible como específicamente la economía circular le da, realmente ampliaría justamente esa base, digamos, de generación de reconversión hacia la economía circular. Muchas gracias, Diego. Juan Martín, te veía asentir muchas veces en lo que decían tanto Tessy como Diego. No sé si querés aportar al tema en este momento, pero me parece importante tu opinión ahí.
No, a ver, básicamente está buenísimo lo que cuentan que están haciendo las empresas donde Tessy y Diego se desempeñan. Son empresas que tienen una trayectoria en el mundo de la producción y el consumo sostenible, y está muy bien que así sea. Lo que a mí me gustaría es que que todas las empresas y que el Estado y todos los actores de la producción, esto es sindicatos, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, entendamos que es necesario que todo el sistema productivo nacional vaya hacia la sostenibilidad. Ahora, no hay que ir ingenuamente, también eso es importante. Digo, es necesario un proceso de enverdecimiento de nuestro sistema productivo, pero esto no quiere decir que vamos a tener que cerrar las fábricas que son contaminantes mañana y dejar en la calle esa gente y esa actividad quedarse sin producción. Digo, no, tiene que ser un proceso autónomo, nacional en el sentido de que nosotros debemos decidir cómo, cuándo y para qué y para quiénes, ¿no? Entonces tienes un proceso de largo aliento, donde vayamos, yo siempre digo, enverdeciendo, aunque combate un poco ese concepto, pero sí, haciendo más sostenibles nuestros procesos paulatinamente. ¿Y por qué digo esto? No solamente porque creo que es necesario, va a ser más eficiente y vamos a tener mejores productos y vamos a preservar nuestra base de recursos naturales, sino porque si no, no lo vamos a poder vender a nadie. Digo, el mundo va hacia ahí y las barreras paralancelarias ambientales son lo que están hoy en el centro de la discusión, más allá del debate de la sostenibilidad. Entonces, si nuestras empresas productoras de productos primarios o bienes elaborados o servicios no empiezan a incorporar estos temas, vamos a quedar afuera, y eso para mí es muy preocupante. Entonces está buenísimo que empresas como Veolia, como SKF estén laburando con eso. Para mí lo que falta ahí, que no lo pueden hacer ellos solos, es cómo hacemos para transmitir eso aguas abajo, ¿no? A la cadena que viene aguas abajo de estas empresas. Y me parece que ese es el desafío. De acuerdo. Es más, un poco en base a lo que decía Diego, ¿no? Esto que planteaba Diego, de cómo hacer que tanto la cadena de valor que genera, por ejemplo, SKF, se pueda sumar a esta sustentabilidad, ¿no? Y ahí creo que es un poco lo que planteaba Diego y vos también, Juan Martín, de los incentivos, ¿no? ¿Qué incentivos tenemos para, y sobre todo, esa cadena de valor, qué incentivos tiene para introducirse en esta producción sustentable? Y creo que estamos todos de acuerdo en el sentido de que es un proceso paulatino. Es imposible hacerlo de un día para el otro. Me parece que incluso acá tenemos dos ejemplos, tanto el de Veolia como el de SKF, que son decisiones que toman las empresas y me imagino que hay cambios, hay plazos, mejor dicho, para hacer los cambios. Hay plazos. ¿Por qué? Porque o tiempos necesarios para hacer esos cambios. La reconversión no es inmediata, estamos totalmente de acuerdo. Y es más, yo ahí, vos incluso, Juan Martín, volviste a introducir un tema que a mí realmente me parece importante, que es la relación con los trabajadores, ¿no? Esto de introducir los sindicatos, introducir la relación con los trabajadores. Y Tessy decía algo al comienzo, que era cómo hacer que toda la gente que está produciendo también incorpore este concepto de sustentabilidad. Y ahí me parece que tanto Veolia como SKF vienen trabajando en ese punto. Y por ahí nos sirve la experiencia que han desarrollado. No sé, Tessy, yo sé que ustedes están trabajando mucho también con esto de la capacitación, el conocimiento que debe tener la persona que trabaja para poder también introducirse en una economía sustentable. Sí, totalmente. Antes de si querés entrar con esto también, y lo digo con el tema del reclutamiento de la gente, es el tema de estos cambios paulatinos que tenemos que introducir para ir enverdeciendo los procesos y los servicios que damos. Obviamente lleva tiempo y requiere de una habilidad que tienen que tener todos, que es el tema de la flexibilidad, ¿no? y la innovación y la creatividad, que son competencias que nosotros buscamos mucho en nuestros colaboradores, ¿no? Porque ya no existe hacer las mismas cosas de la misma manera de como hace 100 años y no cambiar, ¿no? El dinamismo que tiene una empresa como Veolia, me imagino que SKF también, es impresionante. Y si vos te quedás en lo que estás haciendo hoy y cómo lo estás haciendo hoy, ya estás atrasado. Tenés que estar siempre mirando para adelante
y siempre abierto a la nueva idea, al dinamismo, a la innovación, porque es lo que nos va a permitir introducir estos cambios que nosotros necesitamos para cumplir nuestro propósito, ¿no? Y cuando miramos un poco a nuestros empleados, tal cual, el tema de la capacitación, la comunicación es clave, mismo como decían con nuestros proveedores, nosotros le exigimos a nuestros proveedores, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿por qué? Entonces comunicás tu visión, tu propósito, por qué lo querés hacer, hacia dónde vas, contamos esta transformación de Veolia, hay que contarlo a los posibles futuros empleados de Veolia, a los ex empleados de Veolia que se fueron, para que sigan siendo nuestra voz, para que lo escuche la madre de un empleado, para que lo escuche un posible cliente, un posible proveedor. Entonces la comunicación de qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué es claramente clave. Y volviendo a estas nuevas generaciones, para ellos es muy atractivo, porque para ellos el tema del medio ambiente está mucho más arraigado que por ahí generaciones anteriores. Entonces, esto es un plus, ellos les atrae trabajar en una compañía que cuida el medio ambiente y que tiene esto como propósito, ¿no? Entonces, por eso, uno de nuestros ejes claramente es nuestra sociedad, nuestro planeta, pero también nuestros empleados, ¿no? Con mucho foco en la seguridad en el trabajo, involucrando a los sindicatos, ¿por qué les pedimos esto? ¿Para qué? ¿No? Tratar de trabajar en conjunto estos temas que son clave para nosotros. Bueno, y también después ya otro tema que es para otro debate, que es el tema de diversidad, ¿no? Tener equipos diversos te permite tener distintas opiniones, te permite tener equipos creativos e innovadores, ¿no? Entonces me parece que todo está muy de la mano. Y todo, al final del día, con accionistas, ¿no? Que obviamente necesitan que esto sea sostenible por el mundo, por el planeta, pero también porque es una compañía, ¿no? Está claro. Si no tenemos negocio y no hay sustentabilidad también desde lo económico, nada de lo demás es viable, ¿no? Y ahí me parece importante, ¿no? Y ahí me parece importante este concepto que también decía Juan Martín, ¿no? Es decir, tenemos que ser sustentables económicamente, si no, la economía circular se basa en 3 patas, y una de ellas es la sustentabilidad económica, la ambiental, la social. Y si las 3 no funcionan, deja de rodar, ¿no? Es así. Deja de ser circular y se nos pinchó una rueda. Con lo cual, y un poco este concepto también de perder el mercado, ¿no? De si no nos adecuamos, perdemos el mercado. Y ahí me parece que la experiencia por ahí de SKF, que está en todos lados y rodamiento se usa para todo, debe ser más que importante. Sí, antes de avanzar, voy a comentar específicamente lo que preguntabas, Ricardo. Coincido con lo que Tessy planteaba en cuanto al desarrollo, específicamente de nuestros empleados, el incorporarlos y que tengan una participación activa justamente en el proceso. Como bien decíamos, la transición es gradual, pero lo que notamos es que a medida que la gente tiene más información, que puede visibilizar justamente las ventajas, el valor agregado que aporta justamente el desarrollo sostenible, la economía circular, automáticamente se genera un cambio, ¿no? Un cambio en el mindset que acelera justamente el cambio. Entonces empezamos a replicar facilitadores de cambio, ¿no? Coincido con Tessy que las nuevas generaciones valoran muchísimo justamente esta visión dentro de las compañías, y realmente también competitivamente para la búsqueda de recursos y, digamos, talentos, es un diferencial muy importante. Entonces, cuando sumamos nuevos perfiles con ideas innovadoras, o sea, justamente buscamos gente que nos ayude a refrescar la forma de innovar, de poder desarrollar nuevos negocios, etcétera, siempre buscamos esta oferta justamente de tener un clima organizacional que facilite este proceso y tenga como prioridades al desarrollo sostenible, por ejemplo, y la economía circular, es un incentivo mucho mayor. En lo que referías en cuanto a la rentabilidad, por supuesto, la idea es, digamos, en el análisis estratégico y en el desarrollo del negocio, lo que se busca, y justamente la dinámica del cambio, exige que se generen nuevos modelos de negocio. Entonces, como bien mencionaba, nosotros ya tenemos desarrollado, digamos, aplicado procesos
que hemos tenido, digamos, que hemos podido tener la posibilidad de traer tecnología para lo que es la remanufactura, por ejemplo, de grandes rodamientos, en las cuales, digamos, el proceso de generación o formación justamente del personal que realiza un proceso que era absolutamente nuevo para nosotros, realmente generó nuevas habilidades y nuevas oportunidades, ¿no? Lo mismo ocurre con otros desarrollos que estamos realizando a nivel de servicios, y buscar oportunidades también en instalaciones de clientes, ver, por ejemplo, oportunidades en relación a detectar en forma temprana pérdidas en relación a aire comprimido, gases industriales, y de esa manera poder eliminar una fuente que genera, digamos, dilapidación de energía, por ejemplo, en la generación de aire comprimido. Entonces, como bien decía, digamos, las oportunidades son muchísimas. Tenemos que tener en claro qué es lo que nuestros clientes necesitan y justamente traducir esa necesidad, que puede ser diferente, disímil, pero siempre está asociado a temas que van de la mano de la competitividad, de la mano de la reducción de costos, tanto operativos como de mantenimiento, la seguridad de los procesos, coincido también, y netamente toda la oferta sustentable, sostenible, ¿no? Así que creo que esa combinación de potencial de negocio hace que nos replanteemos sistemáticamente el negocio y buscar oportunidades, porque las oportunidades existen. Y también existen para nuestros proveedores y nuestros distribuidores, por eso también, y para los clientes. Entonces, el desarrollo de este concepto en toda la cadena de valor es absolutamente crítico. Por eso es lo que va a generar esa dinámica, esa sinergia que necesitamos realmente para que esto empiece a fluir de otra manera, ¿no? Quizás ahí, y te dejo, Juan Martín, para tu opinión, ¿no? Pero me interesaría, desde la universidad, quizás ustedes reciben consultas sobre este cambio, sobre este desafío de las pymes, sobre este desafío de capacitación. Dame tu visión desde un lugar de formación específica. Está buenísima la pregunta porque sí, cuando hablamos de cuáles son las necesidades o qué se necesita para hacer el cambio de modelo, tenemos 4 o 5 necesidades que hay que cumplir. Una son los incentivos, la otra obviamente son la adecuación de los servicios de protección social y el cuello grande de botella que las empresas por las cuales nos consultan y con las cuales estamos trabajando y que tanto Tessy como Diego tan claramente han comentado, es el tema de la formación, ¿no? Tenemos un cuello en la formación de capacidades o recualificación de capacidades de los trabajadores o de los chicos que salen de los colegios, de las secundarias, para ingresar al mercado laboral, que incorporen además esta visión de sostenibilidad, ¿no? Entonces, nosotros, y ahí retomo también algo que vos dijiste, ¿no? El mundo de los gremios, ¿no? De los trabajadores, ¿qué pasa? Nosotros desde la universidad, desde la academia, notamos claramente que las empresas son los primeros que se dan cuenta de las necesidades futuras, ¿no? Las empresas lo tienen muy claro porque están en el día a día, están pensando, están proyectando a largo plazo y lo entienden. Sin embargo, ellas solas tratan de capacitar, hacen esfuerzos notables por capacitar y por formar aguas abajo, aguas arriba, pero no es suficiente que un sector se ponga eso al hombro, ¿no? El Estado tarda mucho en darse cuenta de cuáles son las cualificaciones. Cuando lo hace también tarda bastante en implementar, en formalizar estas necesidades de cualificaciones. Entonces lo que nosotros vemos que el vínculo más virtuoso para transferir y para generar capacidades en el mundo del trabajo es cuando las empresas con los sindicatos se juntan y arman proyectos de formación de cualificaciones profesionales para el sector. Ahí, obviamente, van a requerir del aval del Estado luego y del apoyo muchas veces de universidades, como es el caso nuestro, u otras universidades. Para nosotros ese es el combo más exitoso donde vemos que se generan realmente cualificaciones a largo plazo y podemos hacer un cambio de estas necesidades que tiene la industria. Si no, siempre vemos que son esfuerzos a veces del lado del Estado solo, a veces del lado de las empresas solos, a veces del lado de los sindicatos solos, y vemos que eso con el tiempo termina desinflándose. Pero bueno, tanto estos procesos donde hay real diálogo social, digo, nosotros cuando armamos la diplomatura,
nuestra diplomatura se llama Diplomatura en Transición Justa y Empleo Verde desde el diálogo social. Entendemos que esta idea de que todos los actores estén pensando en esto es la única forma de transitar hacia el otro modelo. Entonces, nada, vemos y valoramos cuando las empresas se juntan con los gremios, con el mundo del trabajo y en conjunto. Digo, por ahí no quiero dar nombres, pero una afamada casa automotriz acaba de cerrar con el gremio la formación para los autos eléctricos, y van a ampliar su planta, digo, y ahí están el gremio, el Estado, la empresa, tirando para el mismo lado. Cuando eso sucede, tenemos procesos muy virtuosos. Digo, cuando hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? Comisiones mixtas de ambiente, seguridad e higiene. Para mí eso es algo buenísimo. ¿Por qué? Porque la comisión mixta está compuesta por profesionales técnicos de la empresa, profesionales técnicos del gremio, donde se discuten, no la cuestión paritaria, no la cuestión del salario, sino las condiciones de seguridad y trabajo de los laburantes. Y ahí es donde se puede generar la innovación, ¿no? Cuando un trabajador viene y te dice, che, en lugar de este proceso hacerlo de esta forma, lo hacemos de la otra forma, ahí ganamos eficiencia, ahí podemos hacer innovación tecnológica, ahí podemos tener más seguridad para el trabajador. Y esos procesos se dan cuando los sectores laburan en conjunto. Por eso, nada, estaba buenísimo que toquen este tema. Gracias, Juan Martín. Creo que la idea, nosotros, creo que el objetivo de este panel, el objetivo de SEMA, es precisamente esto, ¿no? De tener diferentes opiniones y de buscar la manera de que este proceso de ir hacia una economía sustentable llegue al objetivo. Ahora, por eso es tan importante las opiniones, porque precisamente por todo lo que decíamos antes, si no hay un acuerdo entre los diferentes actores de la sociedad que participan en la producción, es muy difícil llevarlo a cabo desde un solo lado. Entonces, esto que vos planteabas, me parece que aporta a estrategias, políticas estratégicas para que esto sea viable, sea posible. Me parece que es sumamente rico, la verdad les agradezco porque es sumamente rico el panel y los temas que han tocado y cómo lo han tocado cada uno de ustedes. Yo, en esta última parte, me interesaría quizás que cada uno dé su opinión de cómo, un poco ya lo dijeron, cómo estábamos en Argentina, pero cómo ven estas políticas de economía circular a futuro, de producción sustentable a futuro, y si hay algo que no hemos preguntado y les parece muy interesante decirlo, sí que lo aporten, porque creo que este es el espacio quizás que ustedes tienen para poder expresarlo. Lo que mencionaba Juan Martín, yo sí voy a hacer nombre, la compañía Toyota que llegó al acuerdo con trabajadores, iba a estar en este panel, le dimos prioridad para que esté en el panel de ciudades sustentables, porque teníamos que definir a cuál de los dos iba, pero me parece que es parte de la política que tenemos que ir implementando, y yo creo que tanto Veolia como SKF ya han implementado políticas, y todo lo que puedan contarnos y aportar para que esto se genere, bienvenido. Así que adelante, Diego, Tessy, quien quiera empezar, que empiece. Sí, si querés, te cedo la palabra. Diego, gracias. No, a ver, yo creo que se ha avanzado un montón, a nivel mundial y en Argentina también, por ahí estamos bastante más atrasados en la región que Europa y demás, pero me parece que hemos avanzado un montón mirando años hacia atrás, pero me parece que hay muchísimo más por hacer y estoy de acuerdo con lo que dijo Juan, que es clave la buena comunicación y trabajar en conjunto junto con el Estado y los sindicatos, que en este país son actores muy importantes, ¿no? Para hacer cambios realmente profundos, me parece que necesitamos el compromiso de todos y tener políticas a nivel país que colaboren con esto, que incentiven y que nos lleven a que las empresas quieran invertir en estos procesos, estos proyectos que lamentablemente no son económicos, ¿no? A nivel industrial, por lo menos nosotros en Veolia tenemos un montón de proyectos en puerta, un montón,
pero que sin lugar a duda necesitamos cierta estabilidad y cierta política que nos permita desarrollarlos, porque al final del día somos una empresa francesa y damos explicaciones afuera, ¿no? Un poco de cómo van los negocios acá. Entonces, me parece que hay mucho camino recorrido, pero claramente queda mucho camino por recorrer. Necesitamos esa seguridad para que las empresas decidan invertir en este país para que estos proyectos tan ambiciosos y tan espectaculares que nosotros pretendamos hacer los podamos llevar a cabo, ¿no? Sí, por mi parte coincido en cuanto a la necesidad de tener ese marco estratégico que tal vez tanto en Europa y en algunos países de Sudamérica están más avanzados que nosotros, Colombia, Chile. Creo que es absolutamente necesario. Como bien decías, nuestra empresa en particular, por ejemplo, experiencias en relación a los comités mixtos, como explicaba Juan Martín, realmente la dinámica de funcionamiento es muy buena. Logramos combinar iniciativas para la mejora continua, para mejorar temas de comportamiento, temas de desarrollo de proyectos que estamos encarando en forma continua, en forma constante. Y por otro lado también, como bien comentaba, hemos generado también enlaces con las escuelas técnicas, ¿no? O sea, la formación de los jóvenes que están prontos a recibirse de técnicos, en este caso electromecánicos, que generalmente la experiencia y el contacto con la industria, y específicamente con esta visión en relación a desarrollo sostenible, economía circular, no la tienen tan clara, digamos, para hablar como en lenguaje cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, el que ellos tengan una experiencia en que puedan conocer una empresa que trabaja justamente con valores y principios asociados al desarrollo sostenible y específicamente la aplicación de la economía circular, también genera una dinámica diferente. Entonces, hace muy poquito tiempo tuvimos una experiencia con técnicos prontos a recibirse de técnicos, alumnos prontos a recibirse de técnicos de la Escuela Roca, y realmente de esa experiencia fue muy valorada por ellos y realmente potenció tanto digamos, el trabajo colaborativo de nuestro equipo con esos chicos, esos alumnos que estaban conociendo una experiencia, digamos, dentro de lo que es la industria y con este tipo de visión, y por parte de ellos mismos en cuanto a la posibilidad de poder crecer en función de lo que pretenden ser a futuro, ¿no? Entonces, ese marco referencial es absolutamente necesario, como bien decía Tesi, el poder lograr inversiones. Nosotros las estamos teniendo en forma sistemática, pero creo que, digamos, en esa coordinación entre lo público, lo privado y generar ese contexto, aceleraría esa dinámica del cambio, ¿no? Entonces, esas inversiones se están dando en el caso nuestro, pero realmente si esos incentivos fueran más visibles, hubiera una coordinación, una estrategia, una planificación en cuanto a ese avance, creo que esto generaría otra evolución en cuanto a este cambio que necesitamos, realmente necesitamos. Bien. Juan Martín, lo que puedas aportar al tema. Dale, simplemente incentivar o alentar a las empresas a que promuevan la eficiencia en el uso de los recursos y de la energía. La verdad que me parece que va por ahí, que a mediano, a corto tal vez, a mediano y a largo seguro van a obtener grandes beneficios y grandes réditos por adecuar, por enverdecer sus procesos. Digo, eso les va a dar grandes réditos, no solo en lo económico, sino en su vínculo con la comunidad, con los proveedores, con la sociedad. Eso que dijo Diego, esto es un cambio mucho más profundo que económico, es un cambio cultural, y quienes vayan por ahí, me parece que van a estar tomando decisiones acertadas en el largo plazo, que es tan difícil en Argentina el largo plazo, ¿no? Largo plazo siempre decimos que en Argentina es pasado mañana. Bueno, pero va por ahí, y más que estamos entrando en el año, o en la década, perdón, de la reconversión, ¿no? Hemos destruido nuestra biosfera, ahora hay que recomponerla. Entonces las empresas que hagan esto y que además se encarguen también en nichos como el de conservación o recomposición de los ecosistemas, ahí va a haber, o me parece a mí, ¿no? Esto es una apuesta, ¿no? Me parece que ahí va a haber
posibilidades de hacer cosas que estén buenas, que le den beneficios económicos, sociales y ambientales, ¿no? Entonces, animarlos ahí. Me parece también, no quería dejar de decir esto, que Argentina tiene mucho empleo, o mucho trabajo, perdón, vinculado a la biodiversidad. Hay que transformarlo en empleo, ¿no? Ese trabajo que muchas veces está realizado en condiciones de inseguridad social, que no tiene aportes, contribuciones ni los beneficios del Estado, tenemos que trabajar para que ese trabajo sea empleo, ¿no? Empleo digno, empleo decente, y ahí tenemos que laburar mucho porque ahí Argentina, que es un país rico en biodiversidad, a diferencia de otros, tiene mucha potencialidad, mucho trabajo para generar y mucha riqueza para crear. Muchas gracias, Juan Martín. La verdad, un lujo el panel y los aportes, me parece que de diferentes visiones. Sí lo tomo como desafío para SEMA, para nuestro próximo encuentro también, convocar a pymes para incorporarlo al panel, para que vean, para que nos den su visión de cuáles son las limitaciones, los inconvenientes para trabajar en la sustentabilidad. Me parece que sí es importante que empresas tan grandes como Veolia, como SKF, nos van marcando el rumbo, y lo que decíamos antes, van marcando el rumbo de toda la cadena de valor. A eso hay que agregar un montón de otras empresas importantes de Argentina que ya están en este camino de sustentabilidad. Y sobre todo remarcar el trabajo que todos estuvieron presentando, ese trabajo en conjunto, ¿no? Esto no es tarea de una empresa, no es tarea solo del Estado, no es tarea solo de los sindicatos. Tenemos que trabajar en conjunto todos los actores para que esto se pueda llevar adelante. Y también nosotros como Cámara tenemos que fomentar estos diálogos para poder encontrar los caminos de acuerdos básicos en esto que es tan importante. Con lo cual, yo la verdad no les soy honesto, creo que las preguntas en sí yo las tengo agotadas porque todos ustedes me han aclarado gran parte de lo que teníamos como cuestionamiento. Y sí queda claro que no solo es una cuestión de incentivos, sino también es una cuestión cultural, como todos ustedes dijeron, hay que trabajar mucho sobre ese tema. Desde las empresas y incorporarlos quizás a nuestra currícula educativa de alguna manera, como hacen las universidades, como están haciendo en la Universidad de 3 de Febrero y en otras universidades. Y me parece que esto nos va a ayudar a que esa transformación sea un poco más rápida. Porque si tenemos el concepto incorporado, la transformación quizás sea más rápida. Así que, la verdad, agradecerles, no sé si a alguno le quedó algún tema para comentar, pero agradecerles enormemente en nombre de SEMA la participación, los conceptos, y desde SEMA convocar a todos a que podamos seguir en esta línea de trabajo, y que nos parece que el diálogo y la participación son los caminos adecuados para que esto se pueda llevar adelante. Así que, si no hay nada, les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos y por participar e interesarse en estos temas. Y lo que puedo decir es que SEMA, que es la Cámara de Empresas Medio Ambiente, que nuclea a todo lo que son empresas que trabajan en servicios o producen bienes ambientales, está abierta a todas las consultas y a todo lo que podamos aportar para llevar adelante esta producción sustentable. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias y un gusto. Y bueno, Adiós. hasta luego. Gracias.